Esta es una reunión de conversación con el equipo de programa de gobierno en los temas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo y monitorización y gobierno digital de la candidata y senadora Jasna Proboste Campillay. Este conversatorio lo decidimos armar juntos las asociaciones de tecnología Chiletec, AIE y ACTI. Nosotros somos las tres principales asociaciones gremiales de la industria de la tecnología de la información, comunicaciones y automatización de nuestro país, con más de 400 socios y un importante ecosistema que funciona alrededor nuestro. Y creemos firmemente que la tecnología es el motor que mueve la sociedad, teniendo un rol esencial en nuestro quehacer diario, así como un alto impacto en el desarrollo económico y social del país, lo que fue ampliamente observado durante la pandemia. Por ello, consideramos que la tecnología juega un rol fundamental en las políticas que Chile implementará para enfrentar no solo la pospandemia, sino que además el ansiado camino al desarrollo del país, que nos permitirá vivir una sociedad más equitativa y sustentable. Por eso estamos hoy reunidos. Quiero presentar a dos grandes conocidos y amigos que son parte del equipo, como les decía, de contenidos en materia de ciencia, tecnología e innovación, modernización del Estado y transformación digital de la candidata y senadora Proboste. Voy a empezar con Andrés Saller. Andrés es director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Portales, PhD en Políticas Públicas de Harvard University y MBA de la Kennedy School of Government de Harvard. Es consultor del Banco Mundial y BID en Economía de la Innovación y Política Científica y Tecnológica. Forma parte del Comité Asesor Estadístico del Ministerio de Economía para el diseño de las encuestas de innovación e investigación y desarrollo en Chile. Además, es director de Chrysalis y KnowHub. Ha publicado artículos en economía internacional e innovación en revistas destacadas, tales como Review of Economic Studies, Journal of Development Economics, Technological Forecasting and Social Change y World Economy, en temas de dinámica de exportaciones y economía de la innovación. Ha ejercido como jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía entre el 2014 y el 2016 y ha asesorado a los Ministerios de Hacienda y Gabinete Presidencial en temáticas de políticas públicas bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Terry. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Perfecto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Jorge Alzamora. Jorge es abogado, máster en Derecho de las Tecnologías de por la Universidad de Ottawa, académico de la Universidad SEC y emprendedor tecnológico. Se ha desempeñado en el sector público como subdirector de transferencia de conocimiento del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, y como jefe de la Unidad de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En el año 2016 fue reconocido por ACTI como personaje del año por el trabajo realizado en el ámbito público-privado en políticas de gobierno digital. En el sector privado se desempeñó como gerente de investigación, desarrollo e innovación del IM2 y actualmente fundador y CEO de la startup tecnológica Smart Mining que desarrolla IoT para la industria minera. Además, son parte del equipo y nos acompañan Patricio Urriola, que acabo de ver, y no sé si nos acompañan Juan Pablo Lefián, Paula Solar y Rodrigo Ramírez Pino. Tal vez no los veo, pero parece que estén ahí. Tampoco. ¿No? Ok. Ojalá que lleguen. Ojalá, como lo dices tú. Bien, quiero explicar la dinámica a los panelistas. La idea es que los invitados exponen 15 minutos cada uno y los asistentes pueden plantear sus preguntas por chat. Una vez finalizadas las exposiciones, se ofrece la palabra a los presidentes de las asociaciones para que hagan algún comentario y luego se plantean las preguntas del público asistente. Entonces, como les decía, 15 minutos cada uno. Entonces empieza exponiendo Andrés. Muchas gracias, Terry. Y de nuevo insisto en el gusto de poder estar con ustedes y volver a verte más a ti, que no nos veíamos hace un tiempo.
no sé si estamos, cómo nos organizamos finalmente con Jorge. Ya, o sea, parto con mi pata. Eh, si querés, ponte la slide entera, Jorge, y voy contando un poquitito. eh, a ver, el programa Ya no puedo este tiene, eh, digamos, y felizmente para mi perspectiva, digamos, nuestra perspectiva, ha puesto bien en el centro el tema del conocimiento, la ciencia, tecnología y la innovación, pensando eh, en los desafíos que tiene Chile hoy día para adelante, que, o sea, son de diversa índole, obviamente política, pero desde el punto de vista más de desarrollo, la pensada que ya diversos, digamos, entidades, personas están dándole vuelta a la idea de cómo nos movemos hacia, como el mismo dijo Thierry, hacia un desarrollo y un crecimiento más equitativo y especialmente sustentable, sostenible. Eh, y hacerlo real, ya no solo en el discurso, sino que hacerlo real en la forma de organizar al Estado, y la forma de organizar, un poco organizar al país desde una política un poquito más activa de lo que veníamos haciendo antes, y de una forma más coordinada y colaborativa entre el sector privado y el sector público. Eh, y detrás de un poco lo que se quiere hacer, en la pata más de ciencia, tecnología e innovación, lo que está aquí, frente a ustedes es un diagnóstico que para quienes se han metido en el tema es bastante conocido y que la verdad es que no ha cambiado demasiado en los últimos 20, incluso 30 años, que es la idea de un espacio de crecimiento y desarrollo, eh, orientado a los recursos naturales, que está fantástico, pero que está mostrando diversas señales de estar topado en lo ambiental, en lo social, eh, un poco para mantener una expansión, yo diría, virtuosa hacia adelante, está difícil. En parte, es parte del diagnóstico, por, eh, porque digamos, la tecnología, el conocimiento está incorporado en forma, a nuestro juicio, incompleta o directamente escasa. Eh, digamos, el poder empujar esto requiere algo que no hemos hecho nunca, creo yo, en Chile, o hace mucho tiempo, que es pensar no solamente si queremos crecer o no, que la respuesta es generalmente sí, sino cómo queremos desarrollarnos a futuro. Y eso implica pensar una estrategia. Y acordar una estrategia que involucre al sector público-privado, y creemos que eso todavía no existe, que la idea es plantearla en esta vuelta. Eh, pero eso requiere de alguna forma de atrevernos a, eh, no solamente pasar del discurso al hecho y el discurso a la inversión. Y por lo tanto, este punto 3, en fondo, de que tenemos que meter la mano en los bolsillos, en el sentido de comprometer no solo ideas o no solo, prioridades, sino también recursos en serio hacia movernos a un estado distinto de desarrollo. Eh, y eso requiere algunas de las cosas que aquí aparecen como desafíos, digamos, que es aprovechar de mejor forma el conocimiento que se produce en Chile, que es muy bueno, y que, digamos, está todavía muy orientado su apoyo a una mirada más de demanda y a nuestro juicio un poquito muy concursable, y que no necesariamente responde a las necesidades del país. Eh, Seguimos con un sistema de apoyo público todavía con muy escaso apoyo, muy disperso, y con bajo impacto en el mundo privado. Y ya lo que ya decíamos un poquitito, el tema de la importancia que tiene para adelante empujar y apoyar al sector privado hacia una transformación productiva digital, con el objetivo también, digamos, ciudadano, de generar empleos de calidad, ya, en torno a resolver desafíos país, que es lo que creemos que tenemos que empujar esto hacia adelante. Y yo les quería un poco contar, un par de pilares que tiene la propuesta de esta candidatura, y que además, pasamos a lo siguiente, Jorge. Eh, eh, Tres pilares que diría que además viene heredado también del trabajo que se venía haciendo, con distintos grupos de modelo de desarrollo, innovación, ciencia y tecnología, de las candidaturas de Paula Narváez, de Pablo Vidal, y de Heraldo Muñoz, y que se fue y se complementó con lo que se venía haciendo en esta candidatura, y está lo que estamos mostrando acá. Y hoy tiene tres pilares, un poco la idea de plantear un norte de desarrollo que involucre a que el Estado se coordine primero de forma mucho más concreta que lo que ha venido haciendo hasta ahora, y lidere y oriente y coopere con el sector privado hacia una estrategia de desarrollo que involucre seriamente el tema medioambiental, el tema de trabajos de mayor calidad y una bajada más territorial, que es como el planteamiento que tiene esta candidatura. Y eso involucra, y es la propuesta que, bueno, está un poco de moda, pero la verdad es que la creemos firmemente los quienes hemos estado trabajando en esto, la mirada de plantear ciertas misiones país o desafíos país, que ordenen
al Estado y incentiven al sector privado hacia que su innovación, su incorporación de tecnología tenga una lógica de sustentabilidad en torno a estos desafíos y a temas de equidad. ¿Ya? Entonces, el mover los recursos incrementales hacia pensarnos hacia dónde vamos creemos que es re importante, y de hacerlo colaborativamente. Y para esto, si queremos tener eso implica un Estado un poco más activo que antes en esto, se requiere también de más de recursos y de capacidades. Capacidades, por un lado, en el Estado, de forma de que sea más innovador de lo que es hasta ahora, con mejor gestión, y que sea capaz también de plantear estas estrategias en conjunto del sector privado. Eso requiere capacidades. Entonces, una de las cosas que queremos mostrarles un poco de qué tipo de fortalecimiento de capacidades queremos hacer en el Estado, y por otro lado, en el sector privado. Y eso es lo que estaba un poco también puesto en el último punto anterior, que no volváis para atrás, y lo explico nomás, por si acaso, Jorge, que es la idea de dar un impulso significativo y diferenciador, y que ojalá de una vez por todas mueva la aguja en la forma en que el Estado apoya y fomenta la I+D privada, la innovación y la transformación digital y productiva del sector privado. Y aquí hay dos series de propuestas, una digamos, relacionada más con el área de ciencia y de capital humano, y aquí hay algunas de las propuestas que hemos estado pensando, como le cito, un poco más del lado desarrollo de capital humano y desarrollo científico. Uno es digamos, la idea de tener una unidad y generar recursos para que el Estado sea capaz de pensarse y pensar un poco cómo se coordina y cómo se piensa para adelante. Entonces, todavía no sabemos bien dónde, pero crear un espacio de planificación estratégica que involucra al sector privado, obviamente también, que es una de las cosas que queremos plantear. Ocupar a las universidades, en principio, para hacer una bajada, digamos, de conocimiento hacia lo regional, y con acuerdos desde el territorio en términos de para dónde va cada digamos, región en torno a sus vocaciones productivas, de laboratorios naturales que tiene, digamos, de desarrollarse en torno a identidades regionales que involucren al mundo privado, al mundo del conocimiento y a la sociedad civil. Y el expandir el potencial de conocimiento que hay en Chile a través de cooperación internacional, que se ha hecho muy poco, lo que se llama diplomacia científica, de forma tal digamos, apalancar el conocimiento que hay en Chile en torno a los desafíos que hay con países de la región, y un poco más afuera incluso, expandir el apoyo de formación técnica y aprendizaje continuo, y transformar la política de becas Chile, dándole una mayor pertinencia un poco a las trayectorias que están buscando, digamos, que queremos buscar en quienes se forman en capital, digamos, en forma avanzada, no solamente pensando en lo académico y entrar a la academia, que no es posible llenarla entera, sino también hacer un poco cómo expandimos las posibilidades en el mundo privado, y por lo tanto tenemos que, por otro lado, darle más recursos al mundo privado para apoyar esto, y en el Estado también, de forma tal de generar capacidades de investigación y innovación en el Estado. Eso de la parte más del lado de conocimiento y capital humano, y del lado más del lado privado, que con esto termino, la idea de plantear misiones, ya, por ejemplo, hay un tema concreto, es cómo logramos, digamos, mejorar significativamente la eficiencia hídrica en el sector productivo, y la disponibilidad de agua un poco a toda la población, y generar metas que impliquen de alguna forma resultados digamos, a mediano plazo. Involucra, por un lado, más innovación, más conocimiento, mejor regulación, mejor coordinación del Estado, escapa a la ciencia, tecnología e innovación, pero la involucra seriamente. Y la idea es cómo a través de esa política de misiones podemos, insisto, organizar al Estado, que tiene diversas, digamos, instancias que hoy día no se coordinan porque están en ministerios separados. La idea de tener esta unidad de planificación estratégica es poder coordinar al Estado para poder resolver problemas país, y tener, por lo tanto, más capacidades en la NID y en Corfo para hacer esto, y capacidades de hacer I+D y comprar I+D del Estado, y comprar tecnología. ¿Ya? Entonces, la idea de empujar distintas formas de financiar y apoyar al mundo privado en este ámbito, más allá de expandir los subsidios, que es un tema que vamos a hacer para que se acaben las listas de espera, digamos, en Fondesit, para que las tasas de adjudicación que ya tiene Corfo, que han llegado a bajar hasta el año pasado a menos del 10%, dado los fondos que han estado limitados, es claramente expandirlo, pero pasar de los subsidios, no disminuirlo, a formas distintas de apoyo al sector privado. ¿Ya? Por un lado, las compras públicas, tenemos una propuesta de ampliar el incentivo tributario al I+D, permitiendo, por un lado, que para empresas pequeñas que no tienen utilidades al principio, pero que hacen I+D, poder recuperarlo transformarlo en un subsidio, ¿ya? Y por lo tanto poder financiar parte
de su gasto en I+D, devolviéndolo no en términos tributarios, sino que en términos de subsidio, y permitir que empresas que invierten, en empresas que hacen I+D, como capitalistas, puedan descontar parte del crédito tributario de quien invierte en empresas de base científica tecnológica. Entonces, de esa forma, la idea es ampliar la base de atraer y expandir esto que todavía se gasta y se invierte desde el lado del incentivo muy poco. El Estado aún está invirtiendo muy poco en el sector privado en esto, y por lo tanto expandir esto mediante, como les decía, compras, mediante el espacio de crédito, mediante la creación de una banca de desarrollo, y mediante también la coinversión en ámbitos estratégicos y de alto riesgo con el sector privado, es que queremos en el fondo expandir, digamos, sembrar distintas formas de apoyar, ¿ya?, en torno a estos metas de largo plazo y estos desafíos al sector privado, de forma tal de que el Estado se quiere comprometer, y este gobierno, digamos, esta candidatura se quiere comprometer que a través, digamos, con el objetivo de ampliar las bases de capacidad del Estado, empujar al sector privado y poder plantear ámbitos nuevos en términos de estas misiones, la idea es, la promesa es duplicar el presupuesto público en ciencia, tecnología e innovación. O sea, y eso es un salto bien significativo. ¿Ah? Se puede, y es posible, y es financiable porque tampoco es tanta plata. ¿Ya? Lamentablemente el espacio público de esto en términos de la inversión todavía es pequeñito, es un poquito más del 1% del presupuesto público. Entonces duplicarlo es posible y está financiado en este programa. Y la idea es poder con esto financiar estas tres pilares que yo les mencionaba. ¿Ah? De forma tal de dar un salto realmente significativo por empezar de una vez por todas, como les digo, mover la aguja y pasar del discurso de este tema, por ejemplo, el 1%, a realmente hacer un cambio empujado con el sector privado por desde el Estado. Esa es como la propuesta en términos de ciencia, tecnología e innovación, en pocas palabras, que estamos empujando, y hay un par de cosas que podemos después profundizar, pero le doy la palabra a Jorge, pero no me he pasado mucho en el tiempo. No, bueno, gracias. Bueno, en materia de agenda de innovación pública y gobierno digital, les quiero contar un poquito también cómo surge esto, ¿no? Creo que es algo que habla del mérito y por lo menos desde el punto de vista también de las vocaciones políticas que se conforman para construir un aspecto técnico como este, lo que estamos haciendo en el programa. Nosotros hicimos un trabajo como en su momento en la candidatura de Yarna Proboste en relación con temas de transformación digital en el Estado y de modernización, que posteriormente, una vez que hubo la consulta ciudadana a través de la cual Yarna fue electa, digamos, como representante del sector, se integraron un grupo de personas que habían apoyado las otras candidaturas, y que eso le da el mérito, y además abrió a la ciudadanía todo un proceso de consulta y de construcción que era esta lógica de lo que se llamaron los IU, ¿no? Entonces, la gracia de lo que nosotros estamos discutiendo es que efectivamente tiene un cariz técnico, pero que tiene una legitimidad política dentro, obviamente, las personas que están disponibles para participar en estos temas. Nosotros hicimos una serie de reuniones, la máxima participación en una de ellas fue 40 personas, que para efectos de estar en pandemia y además en temas que son relativamente técnicos, son bastante participación, y eso enriqueció, digamos, la mirada de lo que estamos haciendo. Y como les digo, también con la convocatoria y la concurrencia de miradas que eran no solamente unipartidistas, ¿ya? Y eso también es una virtud para efectos de llegar a un programa como este, porque eso le da, como les decía, una cierta legitimidad para efectos de poder impulsar. Y lo que nosotros llegamos también, ahí resumido, es el enfoque del laboratorio de gobierno, que yo creo Andrés nos faltó a los dos ponerlo en el currículum. Andrés fue el presidente y yo vicepresidente Sí. del directorio del laboratorio de gobierno. O sea, nos tocó fundar y establecer el laboratorio de gobierno, que como herramienta y como generador de políticas ha sido muy interesante la experiencia, porque permitió traer la innovación al sector público de una manera sistemática, con metodología. Y que además en este momento, por definición del actual gobierno, que yo creo que no es, o sea, obviamente una definición que su mérito técnico tendrá, va a pasar al Ministerio de Hacienda, que en su momento también lo discutimos, era una de las cosas que había que decidir cuál era la mejor lugar para que una política de este tipo se fomentara, y en este momento está así. O sea,
radicado en el Ministerio de Hacienda, pero en el fondo nosotros creemos que es una buena política porque además nosotros participamos y la creamos, y creemos que es muy bueno que se haya continuado. ¿Ya? También los sistemas de indicadores y herramientas, después vamos con un detalle, los datos abiertos, creo que también es una política de continuidad, ¿ya? Eso también es importante, hay que seguir construyéndola. La ley de transformación digital del Estado, también algo que nosotros en su momento iniciamos en las conversaciones con la OCDE y con todos los procesos de modernización y de establecimiento de la infraestructura tecnológica básica para efectos de que el Estado efectivamente pudiese generarse una transformación. Las tecnologías de la información en la gestión, todos sabemos que son fundamentales para mejorar la gestión. Datos integrados, coordinación interministerial, que también Andrés lo veía y que es algo que está hoy en día es imposible poder hacer buenas políticas públicas sin coordinación de los ministerios. Compras públicas innovadoras, que también es algo que para efectos del mundo de las tecnologías de la información es relevante, y ahí vamos a ver la dimensión específica, y la continuidad del Ministerio de Servicios Públicos. También la típica que cambio de gobierno no significa que se va todo el mundo y se pierde un poco la memoria histórica de lo que se está haciendo para partir de cero. ¿No? Entonces, potenciar el enfoque laboratorio de gobierno, como les señalaba, fue un gran descubrimiento, entender que los funcionarios públicos quieren y son motores de innovación. O sea, siempre en el ejercicio de lo que nosotros hicimos y dentro de lo que yo me he mantenido, digamos, al tanto de lo que están haciendo, el funcionario público es una persona que le gusta innovar, se siente amarrado muchas veces por la misma interpretación institucional, estatal, weberiana, de que somos el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le autoriza. Y la lógica de innovación le permite precisamente introducir una mirada nueva para poder hacer mejor su trabajo. Entonces, bueno, y eso va amarrado también a una mirada en relación con la función pública, también desde la perspectiva de este programa, y que no es, va más allá del foco de esta presentación, pero también hay un tema en relación con el funcionario público mirado no como parte de los problemas de la gestión pública, sino que es el motor principal de la mejora de la gestión, que también eso es un tema relevante. En términos de indicadores y datos abiertos, lo que nosotros en el fondo queremos hacer es generar sistemas de registro de interacción entre el ciudadano y el Estado para efectos de entender mejor cómo se está estableciendo la relación de la provisión de servicios por parte del Estado y mejorar obviamente el servicio a las personas. Y la política de datos abiertos también es generar herramientas de transparencia, y también que nosotros sabemos que si queremos hacer, que es algo que yo creo es un paso que tenemos que avanzar, que está el paradigma del Data Driven Government, que en el fondo el Estado es el principal generador de datos acerca del funcionamiento del país, y el hecho de que no tengamos datos abiertos o de que no tengamos plataformas de integración de datos nos genera problemas para efectos de poder mejorar las políticas públicas y tomar políticas de manera coordinada. Compromiso también con la ley de transformación del Estado. O sea, es una buena noticia una ley de esta naturaleza, porque en el fondo permite generar en materia de gobierno digital y de transformación digital las herramientas para que, sobre todo, y ahí desde el mundo, desde el punto de vista de la gestión pública, la fiscalía de los ministerios o la fiscalía de un servicio público entienda que tiene una ley que lo mandata a hacer las cosas, y por lo tanto puede hacer un motor que impulsa el uso de las herramientas digitales, y no, digamos, tenga un poco el temor que siempre se generaba en torno a que hacer transformaciones o el uso de tecnologías de la información podía irse un poquito por el lado de lo que está estableciendo la ley. Aquí no, esto lo que genera un mandato, y por lo tanto hay un desafío, y por eso hay que apoyar la ley en el fondo, que implica generar mayor capacidad dentro del sector público para entender la dimensión de esto, digamos, del uso de estas herramientas y poder impulsarlas. El uso de tecnologías de la información para lograr ¿qué cosa? Simplificación administrativa, hacer que los trámites
no digitalizar burocracia, sino que hacer que efectivamente quitarle pasos, y para eso también conversa con la ley de transformación digital, que tiene ese mandato de hacer que los trámites sean digitales y por lo tanto eliminar los pasos que no sean necesarios. La interoperabilidad e integración de datos, eso también es ultra relevante para poder hacer que conversen los distintos instituciones públicas, y obviamente en un parámetro, o sea, perdón, en un marco de un ecosistema regulatorio que pasa por, también eso es parte de los compromisos, hacer que por fin tengamos una ley de protección de datos y modernizar también la ley de delitos informáticos, que es la ley que en el fondo dentro del contexto nacional es la que conversa con la seguridad informática. ¿Ya? Además, sumado a la política digamos, de ciberseguridad. Y los datos integrados, de nuevo, en el fondo, también insistir que se requiere esta mirada del Data Driven Government, implica tener datos integrados que permiten generar las bases de datos para ir tomando mejores definiciones de políticas públicas. La coordinación interministerial, en esto nosotros, en la tradición, digamos, los últimos 30, 40 años, existe el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, existe una división de coordinación interministerial. Ahora, el foco de esta división es algo que nosotros tenemos que ir mejorando en términos de entender, y Andrés también lo señalaba, o sea que hay ciertas coordinaciones que tal vez no se están realizando, porque al final lo que hace esta división es hacer las coordinaciones para el cumplimiento de un programa de gobierno determinado, y no necesariamente las políticas públicas que son necesarias para mejorar la gestión pública. Entonces ahí hay una discusión más profunda que habla acerca de cuál es la nueva dimensión y por qué conversa el tema de modernización y gobierno digital, porque obviamente hoy en día la coordinación no se puede entender si no hay acceso a tecnologías como, y a ciertos paradigmas como la integración de datos, por ejemplo. Y las compras públicas innovadoras también dicen relación con el Estado pone plata al inicio del pipeline de la innovación, no, permite a startups, permite a empresas comenzar, digamos, su existencia, pero todas las empresas que innovan tienen el gran problema que quién es el primero que les compra. ¿Ya? Entonces, por la estructura misma del sistema de compras públicas, por las mismas garantías que piden las empresas, o sea, digamos, por el registro de experiencia, muchas veces las mismas empresas que el Estado apoyó no van a poder venderle al Estado, porque ya les están pidiendo una serie de requisitos de existencia y de experiencia que no lo van a tener porque son startups. Entonces ahí viene un poquito la mirada de que el Estado también se arriesgue, sea parte del riesgo y pueda apoyar a la empresa en algo que incluso tal vez más importante en su momento que estar poniéndole plata al inicio, que es generar la primera factura que le permita despegar. Y Si te puedo noveno, complementar un segundo, una cosita nomás, Jorge, es que hay, digamos, investigaciones que muestran de que, desde el punto de vista del obstáculo a la innovación, aparte del financiamiento, que es una que aparece en todos lados, el tema de la incertidumbre de demanda y la falta de demanda por innovaciones es un obstáculo bien, bien pesado. Y esto que decías tú, la primera compra, ¿no? De lograr un poco de generar demanda. Y hoy día no existen prácticamente mecanismos que apoyen eso, que bajen ese riesgo para quienes innovan. Siempre está el apoyo a mi desarrollo tecnológico y yo llegar a ofrecer una innovación, pero apoyar de alguna forma buenas innovaciones por el otro lado, por el lado de la demanda, es algo que no existe y es algo que queremos empujar. Se hace en otros países y en forma bastante potente, pero en Chile aún no, que tiene que ver con este tema de las compras públicas innovadoras, e implica una mirada distinta del Estado, que es comprar ya no solamente una cosa exactamente definida, sino arriesgarse, digamos, participar del riesgo en este tema y ser capaz de, digamos, que el Estado compre innovación y compre I+D, que es algo que hoy día es bien difícil. sí. Y bueno, y finalmente la continuidad operacional y fin al clientelismo, que en el fondo, como les decía anteriormente, el reset al Estado, todos los gobiernos, al final lo que genera es una problemática, y nosotros tenemos en marzo del año anterior a que termine el gobierno, empiezan a frenarse las cosas y no despegan hasta noviembre del año posterior a las elecciones. Entonces eso, al final, ralentiza mucho los procesos, y que también esta mirada más profunda implica hacer una distinción entre lo que son las labores de administración y las labores de gobierno. ¿Ya? ¿Y eso qué permite hacer?
es distinguir los planos de las autoridades, o sea, en el fondo, quiénes son los equipos de confianza, quiénes son efectivamente las personas que debiesen cambiar en un gobierno para que efectivamente se pueda cumplir y materializar un programa, versus que los cargos que son de administración, que son el Estado en la mirada más permanente, digamos, que la filosofía de por qué tenemos administración pública es precisamente porque necesitamos labores permanentes del Estado y de continuidad, y eso puedan ser del segundo nivel hacia abajo concursables, ¿ya? Y de manera tal de mantener esto, y como les decía, y no caer en refundaciones y clientelismo. Eso es por nuestra parte. Ahora entiendo que la dinámica es que podamos conversar. Yo voy a dejar en las láminas si es que alguien quiere detenerse en alguna en particular, y estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Jorge, por la interesante presentación. La idea es que vamos a preguntar y comentarlo. Empezamos con los presidentes de relaciones gremiales. Como moderador principal voy a empezar yo con mis comentarios y un par de preguntas. Entonces, Andrés lo conozco y entiendo muy bien y conversamos mucho de estos temas de innovación y el desarrollo de innovación, el modelo de desarrollo actual que está centrado en lo extractivista y baja y más D. Y claro, aquí, por supuesto, el tema, y tú lo planteaste una serie de estrategias, pero aquí te quería hacer comentarios respecto de 2 o 3 puntos, así después tú puedes ver cómo lo responde. Uno, efectivamente, nosotros en términos de I+D, cuando uno va a la variable dura, que es el gasto I+D o la inversión de I+D, diría yo más bien, versus PIB, Chile se mantiene hace 10 años o más en 0,36, digamos que bajo el 0,40, para no complicarnos, y estamos muy lejos del estándar de los países de la OECD y muy lejos del 1% que alguna vez se planteó cuando se lanzó la primera ley ¿cómo se llama? De financiamiento para la innovación. Eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo, si nos planteamos políticas de innovación, de fomento a la innovación, a la I+D+I, si quiere, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿cómo hacemos para medir bien? Primero, que es un tema que siempre se ha comentado, que no estamos midiendo muy bien, sobre todo por el lado del sector privado. Aparentemente hay I+D que no se está midiendo por un tema de un desincentivo hacia la contabilización de esos gastos, en términos de que podría ser gasto rechazado, qué sé yo. Y cómo hacemos para realmente forzar el cambiar de marcha, porque hoy día no hemos logrado. O sea, que esto no hacer lo mismo, sino que hay que hacerlo diferente, porque no estamos llegando, estamos bloqueados en el 0,4. Y cómo hacemos para tener una tendencia alcista, digamos, que vamos a decir en 4 años ya estamos llegando al 1%, y en los próximos 10 años vamos a llegar al 2%, no sé. Medirnos, forzarnos, obligar, y cómo hacemos para meter al sector privado en esto, porque el sector público puede poner más recursos probablemente, un tema de decisión, pero el sector privado es que hay que subir en la balanza, digamos, porque el que al final debiera ser el gran motor de los recursos para la innovación en general, no solo en el sector, no solo en la transformación del Estado, sino que estoy hablando en general de la innovación de todo el país, por supuesto. Respecto a un tema que me gustaría también que se lo puedes comentar, hoy día vemos el emprendimiento, lo vemos que ha explotado. El último año, nosotros tenemos hasta un amigo común ahí que está emprendiendo, Andrés, digamos. Sí, pues. Y bueno, y vemos que esto ha surgido en forma importante como motor es un motor de desarrollo, es un motor de creación de empleo, además es un emprendimiento dinámico, sofisticado, tecnológico, digamos, que está surgiendo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que este emprendimiento se nos está yendo, las empresas están yendo afuera de Chile. Porque los capitales están fuera de Chile. Entonces estamos viendo que
los fundadores, las empresas que están instalando en Estados Unidos, bueno, en México, qué sé yo, donde hay más capital. Más. ¿Cómo hacemos? Yo no digo que eso sea malo, pero sería bueno que de alguna forma vaya quedando más empresas que se vayan quedando en Chile, y a lo mejor una parte de la empresa que es en Chile, no sé, esto es un tema, imagino que es un tema, porque la idea es que esto vaya quedando también, se vaya desarrollando, que esto vaya quedando una cosa virtuosa en todo el ecosistema, digamos, y que estas empresas terminan contratando, ¿no es cierto? Se crea un ecosistema, porque la empresa cuando va creciendo va contratando capacidad y otra, lo que no es su core competence lo va contratando con otro emprendimiento, entonces eso va a generar todo un ecosistema súper bullante. Entonces eso respecto de lo, tal vez lo dejo ahí y después voy con Jorge, para no, creo que es mejor, lo vamos. Sabes que Jorge quiera responder algo de lo que le pregunté a Andrés, digamos. A ver, muy brevemente, preguntas buenas que son difíciles de contestar, la verdad. A ver, yo, respecto al tema de cómo fomentar digamos, que el sector privado empiece a pegarse el salto, y no solo el sector público, es una gran pregunta. Yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con plantear ciertas, yo creo que certezas y miradas de largo plazo, que creo que pueden ayudar a que esto empiece a pasar un poco más. Yo lo veo por el lado de lo que está pasando con la energía solar y recientemente con el tema de hidrógeno verde. A modo de ejemplo, cuando tú tienes a un sector público y privado que tienen una mirada común de decir, miren, este va a ser un tema en que nos vamos a empujarlo de una u otra forma, y es un tema estratégico para el país, y vamos a facilitar los negocios, las inversiones, vamos a apoyar con tecnología, vamos a apoyar digamos, que el Estado y el sector privado se van a mover hacia allá. Yo tengo la impresión de que eso empieza a mover a que haya más movimiento desde el punto de vista tanto de inversión como de innovación. Entonces, yo creo que el que planteemos primero una estrategia en donde vamos a ordenarnos para, digamos, dar más certezas de para dónde vamos y cómo lo hacemos, en conjunto con una cosa que el Consejo de Innovación, creo que me acuerdo que ha hecho análisis de este estilo, que en los países que en que el sector privado, digamos, y el sector público, pero ambos puntos han logrado empezar a saltar hacia hacer economías más innovadoras, y en algún minuto el Estado en muchos de estos países se ha puesto el carro primero, ha empujado primero el carro, dando un efecto de demostración, tanto, no solamente desde el punto de vista del financiamiento y de las capacidades, sino del punto de vista de regulación, de que las compras que hace el Estado en temas, por ejemplo, de energía sean todas sustentables, de que no compre más autos a gasolina, que empiece a comprar eléctrico, etcétera, que empiece a dar efectos demostrativos que indiquen de que no hay vuelta atrás en lo que estamos haciendo, y dar un empuje significativo al sector privado que, insisto, yo creo que nos hemos llenado la boca mucho tiempo desde lo público con el apoyo que hemos dado al emprendimiento y la innovación, pero si ven los montos de plata que gasta el Estado de Chile en apoyar al sector privado para hacer innovación, son ínfimos. Hoy día el gobierno en la práctica invierte menos del 0,2% del PIB en el sector privado para hacer I+D. Casi todo el financiamiento público, de hecho creo que llega al 0,1%, casi todo el financiamiento público a la ciencia, tecnología e innovación va a las universidades a hacer investigación y punto. Entonces, está lleno de instrumentos que realmente están haciendo muy poco empuje, muy poca plata. Hay harta demanda. Yo creo que con esta mezcla de, en fondo, decir que de una vez por todas poner en el centro político y de nuestro futuro al conocimiento de la ciencia y tecnología, con un marco que ordena al Estado, como te digo, en lo que es, no solo lo que es plata, en lo que es coordinación, en lo que es regulación, en lo que es estándares, para apoyar y empujar hacia adelante el carro hacia cierto lado. Yo estoy, no convencido, pero esperanzado de que eso va a hacer un marco distinto para que el sector privado se ponga a invertir en áreas en que saben que va a haber aquí un apoyo público y de la sociedad, y que va a impactar. No es demostrable lo que estoy diciendo, pero sí hay ejemplos de otros países que sí lo han hecho, y que sí, digamos, ha rendido fruto. Yo creo que eso nos falta como país, nunca nos hemos atrevido a hacer una cosa así.
Eso del lado un poco de un poco cómo empujamos al sector privado y realmente de que el Estado se ponga para apoyar, no solamente se ponga con plata, sino que se ponga con realmente incentivos para que apoyar de todos los lados posibles a que el sector privado haga investigación y desarrollo en torno a generar más valor en torno a cierto camino, a cierta orientación. Y respecto a la otra pregunta de emprendimiento, y hay una pregunta más una pregunta que yo tenía de vuelta, que me encantaría que nos pudieran iluminar. Esta idea de que se puede estar subdeclarando la I+D por desincentivos a ser los gastos rechazados, si tienen más info de eso, de información como para, no sé, tenerlo en el radar, si es que nos llega a ir bien en las elecciones, etcétera, para pensarlo en cómo mejorar eso, en cómo bajar ese temor. Creo que es súper importante poder un poco simplificar y facilitar este proceso y no complicarlo, ¿ya? Dado todavía el poco tracking o la poca atracción, perdón, que ha tenido todavía el crédito tributario, ¿ya? Así que agradeceríamos mucho. Es un tema que yo no tengo claridad al respecto de por qué ocurre y me encantaría que nos contaran un poco más. Y respecto al tema del emprendimiento, buena pregunta de cómo hacer para que un poco no se nos vayan o no inviertan afuera. Yo creo que no tengo una respuesta muy clara a cómo se hace, porque uno podría pensar de que, bueno, emprendimientos apoyados por, no sé, por el Estado tengan alguna retribución posterior o pedir, o de alguna forma facilitar o pedir o exigir, pero exigir es duro, de que algo quede de vuelta, ¿no? En términos de capacidades, de cuando hay emprendimientos exitosos, que hay una devolución de alguna forma, ojalá no de plata, sino de demandas por emprendimientos chilenos o de tecnología que queda acá o de capacidades que quedan acá. Yo creo que nos falta en Chile un poco ese desarrollo de capacidades, que, como dices tú, que expandan el ecosistema. Pero la verdad es que es una buena pregunta que sería interesante explorarla. Que la verdad es que yo no tengo una buena respuesta en este minuto para ella. Tal vez preguntarle a los mismos emprendedores. Sí, también un poco, es que lo que pasa es que, claro, pero porque la pregunta es por qué no se quedan más, o por qué no hay, creo que no hay suficiente acá, si es el espacio para escalamiento, si tiene que ver con las regulaciones internas de los fondos que quieran apalancar o invertir en capital de riesgo, si es un tema de las regulaciones del Estado, es qué, y cómo eso se puede apoyar. Sí, creo que sería bueno una pregunta directamente. Digamos. Voy a meter la cuchara como emprendedor, yo creo que por favor. Que podrían, pero como... Y yo me callo ahora. Estamos justo en esa etapa, o sea, como empresa, y aquí fuera de la función pública, o sea, como empresa, en el fondo, el problema o el desafío es que si tú, por definición, tú estás tratando de hacer una startup que escale a nivel global y estás planteando de que tu solución va a ir a ese nivel, al final el capital te dice, oye, ponte en una plataforma que efectivamente te permita ir a esa escala global, y además temas súper prácticos, o sea, vender innovación desde Chile para los chilenos es súper mal negocio. Entonces yo dijera, mira, yo soy una filial de una empresa gringa o mandar un correo firmando que viene de Estados Unidos mi innovación, lo más probable es que se me abriría las puertas más rápido. Entonces ahí viene un poquito como la misma discusión acerca de la lógica de la compra pública, o de la compra innovadora. ¿Quién se arriesga primero? ¿Ya? Entonces, si tú no tienes un ecosistema innovador en el sentido desde el punto de vista de los compradores, quienes ofrecemos tecnología innovadora, es súper difícil vender, porque al final es el problema del huevo o la gallina. O sea, te compro cuando otro te compre, pero como eres innovador nadie te ha comprado. Ahora, si viene de afuera, es más fácil, y lamentablemente es así. Entonces, yo creo que ahí tenemos que romper un poquito, y por eso, y ahí me voy a poner ahora el sombrero, por eso es importante un poco la generación de políticas públicas para romper esa barrera, porque a la minería, por ejemplo, que nosotros sabemos, si nosotros identificamos los ejes de las empresas o de las industrias que pueden mover el país, si la minería tiene obstáculos para innovar, o para comprarle a empresas innovadoras, que tiene plata, ¿qué podemos esperar de otras empresas? ¿No? O sea, de otras industrias. Entonces, tal vez es generar apoyos desde esa perspectiva a efectos de hacer más dinámico el sistema, y también que la Corfo, las instituciones que ponen plata para esto,
obviamente simplifiquen los procesos. O sea, yo creo que también hay una conversación súper radical en términos de cómo hacemos que por último, todos los innovadores o las empresas firmen pólizas de responsabilidad civil por las platas que le pasan y nos olvidamos un poquito de todas las rendiciones, porque al final todo el que se gana digamos, un subsidio de la Corfo tiene que destinarle muchos recursos a estar rindiendo bien y pierde el foco en la pega. Y sobre todo empresas más chicas, donde el CEO es gerente de finanzas, junior, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso, ese ecosistema, hay que entender que es mucho más complejo en otros países porque te dan las facilidades. Pues no te están pidiendo que tú dediques a rendir cuentas de lo que estás haciendo, sino que ya asumen que el hecho de innovar es un problema gigante per se. Eso fue mi opinión. Jorge, ahora yo voy a tomar la palabra antes de pasarse a los próximos presidentes y tengo unas par de preguntas, Jorge, digamos. Entonces, te quería hacer una pregunta más general porque me pareció súper interesante lo que planteaste, la ley de autor de gobierno, desarrollar los datos abiertos, pero siempre en el área, en el mundo de la transformación digital, de lo digital, siempre el problema es que cuando uno mira del privado hacia el público no hay como una cabeza, ¿no? Que cuando uno tiene el tema conectividad, bueno, está la Subtel, qué sé yo, está el que regula el espectro, y que hoy día está incentivando la 5G, que funciona súper bien, digamos, ¿no? Porque yo creo que en esto estamos, además con la 5G, estamos liderando en Latinoamérica el desarrollo de la 5G. Después tenemos hasta está el GovLab, como tú mencionaste, para los temas de innovación. En el gobierno está en la MINSEXPRESS, gobierno digital, pero hay distintas cabezas. Pero si tú te vas a salud o a educación o a transporte ya, o temas de, no sé, ya no hay como una cabeza que haga de cabeza de los temas de transformación digital dentro del Estado. Más allá de los temas de trámite, estoy hablando más allá de los temas de trámite, creo que los temas de proceso, servicios, en fin, y todo lo que. Entonces, la pregunta ahí es, yo sé que han habido, en la Corfo trató de hacer un comité de transformación digital en su momento, ya no existe. ¿Cómo lo ves tú? Si tiene sentido, o más bien que esto que siga así en forma distribuida, esta agencia, digamos, virtual, digamos, o sería bueno tener algo así como lo ha sucedido en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se han agrupado, digamos, los distintos programas que tenía el Estado bajo un ministerio, digamos. De respecto, te voy a hacer dos o tres preguntas y te Respecto, me pareció súper buena la propuesta de de servidor público versus puestos de confianza de gobierno, qué sé yo. Yo creo que hay una cosa clave en Chile porque esto de estar cambiando miles de personas cada vez que hay un cambio de gobierno es un desastre. Hay uno realmente, cada 4 años estamos reaprendiendo a hacer las cosas. Yo creo que, salvo algunos ministerios muy fuertes, muchos otros ministerios le está pasando eso y eso es bastante nefasto. Entonces yo creo que es una muy buena propuesta. Ahí la pregunta es cómo, cuándo, porque no es fácil implementar todo eso, digamos, pero creo que en eso hay algo súper clave. Y lo tercero, respecto de cómo ves tú, respecto a esto no lo comentaste, pero te lo quiero preguntar, ¿cómo ves tú dentro, como el tema de transformación digital, cómo ves tú Chile como una plataforma de servicios globales y servicios data center, ahora con la conectividad, con la fibra óptica, con los data centers que se han instalado en Chile? ¿Cómo ves tú esa posibilidad de desarrollo como tema Estado digital, digamos? Eso me pregunta Jorge. Eso nomás. Eso no, poquitas cosas. ¿Qué le queda al resto aquí No, hay muchos otros temas. Hay muchos otros temas. Eduardo tiene una lista ahí. Por si acaso, para el tema de servicios globales y conectividad, está Rodrigo Ramírez, que fue subsecretario de Telecomunicaciones, que es parte del equipo. Así que ahí yo creo que cuando llegue a ese punto tal vez nos puede ayudar Rodrigo, que también tiene ahí la película clarita. Que es súper fuerte también el programa, como les digo, por la limitante o por
el objetivo de esta presentación no lo tocamos, pero todo el ámbito de desarrollo digital desde el punto de vista de la infraestructura es bastante sólido también, y Rodrigo, como digo, nos puede ayudar. En términos de coordinación, nosotros el trabajo que hicimos, sobre todo con apoyo de la OCDE, trabajando ahí con el equipo de monización del Ministerio de Hacienda, estoy hablando del periodo 2015 al 2018, y que después continuó y sigue ahora siendo parte de la agenda. Una de las cosas que dejamos instalado era la propuesta de hacer una agencia de gobierno digital, ¿ya? O sea, que tenía precisamente la mirada de coordinación transversal de política, y todo lo que tú señalas es parte de los desafíos y parte de los problemas que tenemos que afrontar. O sea, efectivamente, no, o sea, las definiciones de infraestructura, las definiciones acerca de los matices, de los sabores, digamos, en términos del uso de tecnología en materia de salud y materia, no sé, de transporte público, obviamente que nosotros sabemos desde una perspectiva más tecnológica que es posible afrontarse, ¿ya? O sea, no podemos generar lo más probable de infraestructura, y esos fueron los esfuerzos de generar el escritorio ciudadano, el escritorio empresa política, que, como te digo, que si tuviésemos esta visión de no resetear el Estado cada vez que llega un gobierno nuevo, tal vez podríamos haber corregido los errores que actualmente tendría, pero que no hubiesen quedado ahí en el tintero, porque el empujar, y por eso, por ejemplo, tomar la ley de transformación digital como orientación es una buena noticia, en el entendido que el aspecto que yo sé que se centra tal vez mucho en el tema de trámite, pero, pero aquí yo, por lo menos cuando me tocó estar a cargo del gobierno digital, el gran descubrimiento es que fallamos en lo higiénico. O sea, y eso es el principal aspecto que tenemos que asumir. Eh, Porque lo estratégico estamos como todos súper de acuerdo. O sea, si yo le pido el diagnóstico, estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, ¿ya? Pero la construcción, y ahí tal vez conceptos que yo creo que es bueno que los vayamos metiendo en el discurso de política. O sea, yo tengo un poquito una convicción más holística de que en realidad la tecnología es tan potente el efecto que tiene, es tan potente el efecto que tiene en la sociedad, que la distinción de público y privado para efectos de tecnología cada vez se desdibuja más, y por eso un Mark Zuckerberg tiene tanto, digamos, desafíos desde el punto de vista de lo que está diseñando, porque es tan parte de nuestra vida cotidiana lo que él hace, o sea, o las tecnologías que él nos ofreció, y lo que está haciendo Jeff Bezos. O sea, lo grande en el fondo están haciendo políticas públicas. Si uno lo mira, o sea, un Microsoft o un Google, etcétera, todos los grandes al final definen la forma en que nosotros nos relacionamos, ¿ya? Y si tú ves, eso es política pública, ¿ya? O sea, ahora, es que la diferencia es que uno lo hace el Estado y el otro lo hace el privado. Entonces ahí viene un desafío de legitimidad en términos de que lo que estemos haciendo efectivamente las personas lo perciban como algo positivo para su vida diaria, y no transgresiones como al derecho del consumidor, a su privacidad, a su seguridad de los datos, etcétera, ¿ya? O sea, yo creo que ahí un poco también la mirada desde, si uno se pone desde ese paradigma, o sea, y se pone, por ejemplo, le tiene miedo al Estado, uno puede decir, oye, es que el Estado no puede tener integración de los datos porque va a saber todo acerca de mí. Bueno, es que el Estado ya sabe todo acerca de ustedes, ¿ya? El problema es que cuando lo sabe, a pesar que lo sabe, igual le pone problemas para hacer un trámite y le pone problemas para darle un beneficio. Ese era como ese es el rollo de fondo. O sea, si el Estado, al final nosotros nos llegara un correo que dice, oiga, don Jorge Alzamora, usted nos ha hecho el examen de no sé qué cosa, lo invitamos, estas son sus alternativas, nosotros diríamos, oye, pero qué fantástico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con muchas empresas privadas que ofrecen? Entonces, la coordinación de política, yo creo que efectivamente la visión fue instalar una agencia. Eso era lo que queríamos, digamos, la versión, es que no voy a hacer, la versión AliExpress, por lo menos se mejoró la unidad de gobierno digital. Pasó de ser un programa presupuestario, que ya es una evolución bastante grande, un programa presupuestario del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, a ser una división, ¿ya? Y eso fue. Ahora, el problema es que hemos tenido como 4 jefes en 4 años, 5 años. O sea, si hacemos la estadística, yo creo que en los últimos 20 años, yo debo ser el 1 o 2 de duración. ¿Ya? Tuve 3 años seguidos, y eso no sé si habla muy bien de mí, ¿eh? Pero al final es súper difícil hacer políticas públicas cuando tú tienes un movimiento muy grande de personas, sea cual sea el motivo.
¿ya? Porque al final la política también es empuje, es voluntad, y la voluntad la tienen las personas. Pues, entonces, si no tenéis personas con voluntad que están empujando cosas, no van a pasar un montón de cosas, ¿ya? Entonces yo creo que eso también es importante y que se relaciona con el punto 9, pues, que era el tema de la limitación a los cambios. O sea, por ejemplo, en ese tipo de cosas, ¿ya? En ese tipo de decisiones de los jefes de división del ministerio, bueno, este segundo nivel, ¿ya? Si tú lo comparas, no sé, Canadá, que a mí me tocó vivir ahí y ver un poquito la política, era ministro, representante del presidente, subsecretario, y ahí para abajo eran todos de carrera, ¿ya? Entonces ahí viene todo un ejercicio de ponerse un poco, tal vez, o sea, yo confío mucho en la potestad reglamentaria. O sea, yo creo que hay muchas herramientas que las autoridades administrativas las pueden usar. O sea, tendría que revisar, y yo creo que además desde el punto de vista de los funcionarios públicos recibiría muy bien la estabilidad funcionaria desde el punto de vista de las labores más permanentes, con algún criterio obviamente de excelencia en las tareas que son más complejas. Entonces yo creo que no es difícil de hacer en la medida que nosotros le pongamos foco y partamos por gradualidad, pues. O sea, obviamente, ¿dónde primero vamos a poner? O sea, no tiene sentido estar cambiando a todo el mundo en el Ministerio de Hacienda. O sea, o en los ministerios que son más técnicos, ¿ya? Obviamente los ministerios más políticos que tienen que definir, tiene que haber una coherencia más grande digamos, con el gobierno, tiene más sentido, ¿ya? Pero eso no es algo complejo de definir en una mirada de Estado que es más, obviamente más de largo plazo. O sea, si nosotros seguimos con la filosofía de que el ganador se llega a todo, obviamente que va a ser súper difícil establecer políticas de este tipo. Y en la plataforma, o sea, Chile como plataforma de servicios, yo creo que está todo dado para hacerlo. O sea, y ahí Rodrigo, no sé si quiere meter la cuchara, o perdón, quiere participar de esta posición. Sí, por supuesto. Gracias, Jorge. Terry, por los amigos que están conectados, gusto de saludarlos. Estoy acá en San Javier, así que no tengo muy buena señal por de pronto. No sé si me ven ahí. Yo te veo. Sí. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo están? A propósito de lo que tú decías, Terry, la demanda de datos en Chile sigue siendo sostenida fundamentalmente en un 62% por los hogares y por los servicios públicos en Chile. Sigue siendo los grandes drivers, tractores de la demanda de datos, ¿no? De haber pasado a consumir pre-pandemia 9 gigas por nuca de la red móvil a 15 gigas por nuca en la misma red móvil, y de la red fija de 100 a 107 gigas de una red fija a 367 hoy día, de un gasto sostenido. La industria del data center se ha ido concentrando fundamentalmente en ir atendiendo esa gran demanda proveniente de los hogares y del sector público. Aún la astroinformática, la astronomía, el mundo agrícola, recuerden ustedes el estudio que hicimos, que sería bueno reactualizarlo, el tractor de datos, y si lo es, representa solo el 1,7% de toda la torta, ¿no?, de la demanda de datos. Lo que es un poco lo que... Apaga la cámara. Bueno, ¿cómo podemos intentar de hacer, en este caso, todos estos agregados en una política industrial que tenga la infraestructura digital como gran habilitante, ¿no? Yo voy a relatar el caso de Punta Arenas con el gobernador Fríes. Con Jorge estamos en... Rodrigo, ahí está. Ahí volví. Con Jorge estamos diseñando Patagonia Valley, que significa que, a propósito de las virtudes que va a desarrollar la industria del hidrógeno verde en la Patagonia, bueno, pero ¿cómo es eso? Convertimos al gobernador regional que tenga una estructura tipo CTO, ¿no? Así como lo tiene Nueva York, como lo tiene Holanda, Ámsterdam, como tiene. ¿Cómo construir una figura del CTO en materia tecnológica
de un gobierno regional. Bueno, y a propósito del hidrógeno verde, se ha ido construyendo, y a partir de la propuesta también que relataba Andrés, una política industrial del Estado orientador, emprendedor, pero también creativo, ¿no? Es decir, bueno, si vamos a tener esto de hidrógeno verde, esto va a tener un impacto en cuánto, en la industria tecnológica y de servicios digitales, a propósito de lo que tú decías de 5G. Bueno, 5G, como ustedes bien saben, es un diseño de red, ¿no? Es un diseño de red donde el operador, a partir de la red que tiene, la va diseñando en la medida que haya demanda. Es decir, le agrega capacidad en la medida que le haya demanda. Aún todavía hay que amortiguar toda la inversión de 4G, ¿no? Todavía en Chile el promedio de los territorios de las redes 4G en Chile no alcanzan a la estándar 4G en varios lugares, ¿no? La mayoría en promedio en Chile, la conectividad de 4G es entre 6 megabits a 12 megabits. El estándar de 20 megabits. Todavía tenemos que crecer, ¿ah?, en términos de capacidad y de calidad del servicio. Y eso es más infraestructura digital, y ahí en los próximos 4 años solamente en alcanzar la red 4G hay que destinar más de 6.000 millones de dólares, solamente para terminar de una red solvente 4G. Si a eso le sumamos 5G, todo lo que nos dice a nosotros es que la única posibilidad de que el país tenga capacidad de participar en este ecosistema es cómo nos metemos en las cadenas de producción y en la cadena de servicio agregado de esta tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está en una industria, ¿no?, que está dominada por los grandes players que van un poco lo que van tirando, ¿no? En Chile hoy día hay un par de laboratorios 5G, pero tal como ocurrió hace 20 años atrás con la tecnología de la televisión digital terrestre, como ustedes se acordarán, muchas universidades empezaron a incubar laboratorios de televisión digital. Bueno, no prosperó, porque no hubo interés y porque el modelo de incentivo dentro de la universidad hacía poco viable que un académico, ¿cierto?, pudiera desarrollar alguna aplicación en un ambiente de televisión digital. Por tanto, nunca se desarrolló, entre otras cosas, la interactividad. Bueno, todos nos dicen, mira, la única posibilidad de que Chile participe a propósito de tener este alto porcentaje de la exportación de servicios no tradicionales en materia de TIC, es tener una participación y meternos como nos agregamos en los servicios para logística, para la minería, pero en fin, para transporte público, para salud. Entonces, no es del punto de vista del operador hoy día, no es de la industria que mayormente conocemos, ¿no?, del proveedor del cliente final, sino que el espacio de ecosistemas que hoy día no se vinculan, ¿no? Y por eso la importancia de las asociaciones gremiales, ¿no? Francisco Mardones nos decía el otro día, a propósito de esta conversación, Francisco estuvo a cargo, ¿cierto?, de la parte de Corfo de ese programa que mencionaba Terry. Dice, mira, aquí la única posibilidad de darle continuidad a todas las políticas de Estado es tener un fortalecimiento de las asociaciones gremiales que van a ser un poco los que van a ir soportándole y dándole continuidad. Y vuelvo al tema que les comentaba de Magallanes, ¿no? Entonces, Jorge tiene un plan estratégico a propósito del hidrógeno verde que va a tener otras industrias asociadas, ¿no? De las 16 o 18, no recuerdo el número exacto, de las bases científicas del Tratado Antártico, todas, su primera necesidad del año 2017 al día de hoy es un cable de fibra entre la Antártica y Puerto Williams. Los científicos todavía tienen que llevar el disco duro a Punta Arenas. Esa es la primera prioridad de la Antártica hoy día. Ese costo es de 800 millones de dólares, son 1.000 kilómetros. No es, vale menos que el puente Chacao, es decir, es una inversión, ¿no? Y está solventada y se puede financiar con un mismo modelo de gobernanza. Está la infraestructura de datos, ¿no?, por todas las características que tiene esta región del mundo y que la industria de hidrógeno verde va a necesitar tener como habilitante toda una nueva infraestructura de datos, ya no solamente los servidores, por ejemplo, que hizo Huawei este año, ¿cierto? Ya lleva 2 años con cada inversión de 100 millones de dólares, los dos data centers que ha construido en este último periodo, pero físicamente se va a tener que instalar allá una cadena de nuevos centros de datos, solo para solventar la industria del hidrógeno verde. La nueva economía espacial. Hay una muy buena política que tiene la FACH en materia de ser un actor relevante en materia del desarrollo espacial en Chile. Y ahí, ustedes saben mejor que yo, ¿cierto?, todo el ecosistema, por las condiciones geográficas que tiene Punta Arenas, de ser un actor relevante en materia de la nueva economía satelital. Está, bueno, la investigación de I+D, está la industria turística,
Los 8 industrias cruceros que operaban en Argentina hoy día se están instalando, las 8 ya se están moviendo a Punta Arenas. Del puerto que existe en Punta Arenas ya se le dio la concesión para elaborar 2 puertos nuevos, para la elaboración de 2 puertos nuevos. Entonces, además de la infraestructura digital, de la conservación del medio ambiente, la Antártica, la capacidad científica, es un buen espacio precisamente para lo que hemos del desaprender para aprender. Ahí se están incubando algo interesante que puede ser un modelo replicable, como la lógica del clúster o de la lógica que tiene Alemania, ¿cierto?, de desarrollar polos inteligentes por región. Eso. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Había cortado la cámara para no consultar mucho. Quiero dar la palabra ahora a la IE. No sé si ahí nos va a hacer Eduardo o... Yo tengo una pregunta y quisiera ahí conversar unos minutos después, a lo mejor Eduardo. Perfecto. Yo tengo una aquí metida en la mente, que es mi leitmotiv de hace años, y bueno, agradezco a todos los panelistas que están presentes por la buena presentación. En el 1850, el presidente Sarmiento de Argentina dijo: ¿para qué vamos a hacer cosas si las podemos traer de Inglaterra? Mandémosle las materias primas y que ellos nos manden las cosas. En el 2021 seguimos exactamente con la misma mentalidad. Entonces, mientras no cambiemos esa mentalidad, todo lo que ustedes proponen no sirve, perdonen que sea tan duro, no sirve de nada. Porque las pymes, lo primero que buscan son clientes. Entonces, la pyme no va a invertir en I+D si no hay clientes, porque ¿para qué? Entonces, ¿cuál es la política de Estado que esperamos hace más de 30 años en Chile que impulse la tecnología nacional, la compra de tecnología nacional? Las pymes sufren, y lo conoce Jorge porque él es pyme también, sufren para ir a vender cosas. El sector público de salud no compra nada nacional, nada, cero. Las pymes sufren tratando de venderle al sector público. Las pymes sufren tratando de venderle a Codelco. Entonces, hablamos de aumentar el I+D, todo precioso, pero ¿dónde están los clientes? No existe industria si no hay clientes. Entonces, ¿cuál es la política? Y aquí vamos a entrar en un tema ideológico. ¿Proteccionismo o no proteccionismo? ¿Cómo impulsamos la compra nacional? Por ejemplo, en licitaciones le vamos a dar más puntos si la empresa o el servicio público va a comprarle a una industria nacional. ¿Vamos a aceptar eso? Porque lo hace todo el mundo salvo Chile, porque Chile es el rey del no proteccionismo, Chile es el rey del neoliberalismo, y desgraciadamente todos los gobiernos desde hace 30 años en los cuales está la política que ustedes hablan de seguir, lo ha seguido apoyando. Entonces, ¿cuál es concreto? Medidas concretas que van a hacer que las pymes puedan vender en Chile. Esa era la pregunta concreta. Un poco dura, yo sé, pero bueno. Quería completarla porque... Dale nomás, Eduardo. ¿Sabes qué? Muy buenas tardes. Buenas Soy tardes. el vicepresidente de AIE y con Víctor parece que pensamos lo mismo, exactamente lo mismo. Iba a plantear el mismo tema un poquito más en detalle, pero en definitiva, nosotros, a ver, para hacer un poquito de escenario, nosotros en AIE somos más fierreros, más de hardware, ¿ya? Entonces, desde construir un chip hasta un equipo eléctrico completo, a una subestación en minería, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Una actividad concreta y práctica sería, de partida, sin meternos en temas proteccionistas, sería compras inteligentes, compras públicas innovadoras, que siendo ustedes gobierno lo podrían hacer. Por ejemplo, que en la metodología de compra se incorpore una mayor ponderación de la calidad de los productos y servicios que están adquiriendo para el Estado, donde se preocupen de ver de que la empresa esté establecida correctamente en Chile. Eso va a ayudar a la empresa chilena a poder desarrollarse. Las asociaciones que estamos presentes aquí, tenemos un proyecto interesantísimo que se llama Tecnología Chilena, que nació bajo la iniciativa de Víctor, y que es un proyecto magnífico justamente para implementarlo en futuros gobiernos del
del tinte que estoy viendo en ustedes, de apoyar la tecnología, ¿ya? O sea, los empresarios no necesitamos que nos den de comer, lo que necesitamos es que nos rayen bien la cancha. Yo como empresario, exporto a todo el mundo productos chilenos, pero ¿saben lo que sufro para venderle a los argentinos? Y los argentinos cuando venden aquí, entran por su casa, no les ponemos ningún tipo de normativa, no hacemos nada para protegernos. Y yo para vender mi producto fabricado en Santiago tengo que cumplir pero es como ir al infierno. Entonces, ahí, por favor, hay que ponerse bien claro en eso, y un tema se puede ayudar por el lado de las compras públicas, diferenciar, porque no es lo mismo con un producto chileno ya está aprobado, ya probamos los chilenos que hacemos cosas buenas, sabemos fabricar y sabemos programar, estamos exportando tecnología. Ya yo creo que pasó la época de que el producto chileno, que sí, que no, pero siguen comprando Codelco por precio. Por precio. Entonces compra chino, al otro año compran de nuevo el chino y compran de nuevo el chino. Ahí hay un ejemplo clarísimo, lo que hace Codelco, ¿ya? Entonces, un poquito la idea sería conversar mucho más con los futuros gobernantes y ver de cómo se apoya a la industria nacional. Si tú apoyas la industria nacional, si tú apoyas lo que se hace aquí, oye, la segunda, tercera y cuarta derivada va a ser que se va a hacer más innovación y desarrollo aquí en Chile. Claro. Eso es lógico, ¿ya? Hay un tema, y para terminar, hay un tema muy importante que es la electromovilidad. Ahí la electromovilidad, igual que el hidrógeno verde, se ha puesto mucho hincapié en la empresa grande. ¿Quién me trae la solución? Y los actores son grandes. Y tú tienes un actor como Copec, tiene un actor como Enel. Enel está pisando al empresariado chileno chico. Enel es un monopolio que nos está destrozando. No podemos entrar a vender un producto compitiendo con Enel. Si Enel tiene la factura, tiene el crédito, tiene la venta, tiene todo, tiene la vaca atada, como dicen los argentinos. Tiene todo. Eso tienen que trabajar para ver cómo lo solucionamos. Porque si no, no van a haber empresas chilenas. Nosotros como empresa quisimos entrar en ese mercado, nos vimos que pelear con Enel, que tiene la cuenta de cada cliente. En otros países eso no pasa. Eso está regulado en Europa. En Europa nosotros tenemos una filial en España. En España nosotros tenemos mejor posibilidad de vender un sistema solar en una casa española que en una casa chilena. Y con eso quería cerrar un poquito esta pregunta y posición clarísima de la industria nacional. Muchas gracias por invitarnos y por participar en esto. Ya, Andrés. Un poco duro, pero para cerrar un tema, estamos en una iniciativa en estos momentos y se supone que vamos a firmar un convenio, las tres asociaciones, con ProChile, Corfo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que yo espero que el futuro gobierno lo mantenga. Y se está previendo compartir esa iniciativa, por favor? Sería súper interesante. Queremos firmarla el 2 de diciembre en La Moneda con el ministro, y el tema es impulsar, te mandamos todos los antecedentes, impulsar la tecnología nacional. Generar conciencia en la opinión pública, en la industria nacional, que somos capaces de hacerlo bien y cortar con esta cuestión que los chilenos malos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el apoyo de un Estado que ustedes están planteando a este tipo de política? Mira, yo creo que, humildemente, creo que hay una posibilidad de que esto empiece a operar un poco más activamente que antes. O sea, tuviste nosotros hay una parte no nos habíamos coordinado con Jorge, de que en las dos presentaciones pusimos compras públicas innovadoras, tanto la de él como la mía, con la idea de nuevo, esta idea que ustedes mismos plantean como un mega desafío, que es cómo generamos más demanda, cómo generamos más tracción a la compra de innovación chilena. El tema de discriminación es complejo, especialmente en un país como este, y especialmente cuando incluso la Constitución tiene normas que te dice que tú no puedes hacer ningún tipo de discriminación, cosa que yo me he tocado, estoy escribiendo un capítulo para un libro al respecto, leyéndome 15 constituciones, no hay prácticamente en ningún país típico que uno se compara, o sea, la posibilidad de discriminar por motivos estratégicos, por motivos de apoyar a lo nacional, cumpliendo las normas internacionales, pasan, como dices tú, en muchos países. Entonces, yo lo que sería interesante es poder trabajar la idea de
cómo se arma una política pública de compras públicas y qué significa eso en la práctica. Y si significa, por ejemplo, poner puntaje diferenciado para empresas que sean empresas que están generando cosas nuevas, productos, servicios, procesos, y que tengan una posibilidad distinta, o darle la posibilidad al Estado que compre I+D, cosa que hoy día no existe en Chile. O sea, de hecho, comprar es Contraloría de encima, no hay un mecanismo en las líneas de compra del Estado, que la compra de inversión, que es la línea 33, creo que no está la posibilidad de asumir riesgo. Nosotros una de las cosas que queríamos hacer es permitir de que el Estado, que todos los ministerios tengan un espacio para gastar en I+D, que involucre o investigación propia o compra de tecnología. Pero de nuevo, compra de tecnología nueva, no solamente inversión. Entonces, eso está todo por verse cómo se va a hacer en la práctica, pero la idea de, si queremos realmente empujar la innovación chilena, nosotros estamos convencidos que no basta con subsidiar más. Y tenemos, para serles sinceros, los titulares de cómo, digamos, de la idea de empujar esto hacia otros lados. Un lado es las compras públicas, otro lado es lo que mencionaba Eduardo, no con el ánimo de proteger, pero con el ánimo de generar calidad, el tema de los estándares y las normas para ciertas industrias que permitan lograr objetivos de mayor calidad, mayor desarrollo, mayor productividad, de todas maneras también. Y eso es una forma también de protegerse contra competencia de menor calidad de otros países. O sea, el espacio que tiene también una política pensada, estratégica de calidad con el INN y con más recursos para ese lado, creo que es súper importante y debe estar en consistencia con esta otra y no separadas. También el tema que se ha coordinado creo que es importante. Los detalles así al dedillo de cómo se haría no los tenemos, pero es un tema a diseñar y un tema que realmente queremos diseñar. O sea, que no queremos no quedarnos en la típica concursabilidad con las normas que tenemos hoy día, sino expandir esto. Y la última parte que quizá no sé si es coherente o no con lo que estaba proponiendo Víctor, pero también la idea de que en espacios nuevos que el Estado pueda coinvertir con los privados en ciertos ámbitos, que es una forma de bajar riesgo en cierta forma, y después salirse, con la idea no de quedarse para siempre, sino que por último de apostar a ciertos ámbitos en que hoy día no se está entregando desde quizá cadenas de valor que nos estamos metiendo, que tienen potencial, etcétera, y darle la potestad a la Corfo que pueda hacer eso, sin necesidad de cambiar la Constitución. Es un tema que está también en el programa y que queremos digamos, apostar. De nuevo, todavía son titulares, yo en ese sentido lo reconocemos, pero de que está el interés de ampliar la gama de apoyos, en serio está. Y me encantaría poder construirlo, ¿ah? con los que se van a beneficiar de esto, sin captura, pero sí pensando en cómo esto funciona. Sería como mi speech, mi bajada de esto. Cuenten con nosotros para avanzar, si es que... Está difícil, pero se puede. Se puede en esta vida. Víctor, pero como industria queremos avanzar en esto. No sé, Jorge, si querías decir algo, apoyar. No, sí, yo creo que efectivamente, o sea, yo aquí hago un disclaimer de interés. Yo soy miembro de ambas, de la EIE y de la ACTI. ¿Ya? Y porque creo que realmente, o sea, nadie que esté interesado en los problemas públicos, o sea, hoy en día, y una nueva mirada acerca de la política, puede desconocer qué es lo que sufren, y aquí mirados los regulados, o sea, el ciudadano, y por eso hablaba un poquito como los temas de legitimidad. O sea, yo creo que es súper importante, y Thierry, que también conoce el sector público, y así tantos amigos que están presentes en este momento, el feedback, la devolución de todo esto, de lo que estamos viviendo, obviamente va a nutrir las políticas públicas, y yo creo que parte del ejercicio es precisamente este. Y lo que estamos, o sea, y si ustedes ven el programa, el tema de compras públicas también se repite en varias oportunidades, compras públicas innovadoras, perdón, porque no es que solamente, y aquí lo innovador se puede leer de dos formas, que yo compro de una forma innovadora versus yo compro innovación. Así es. Si ustedes ven el programa, lo que dice es que se va a comprar innovación, o sea, el Estado va a comprar y en el fondo, eso implica modificar la ley de compras públicas, ya sea, y recordemos que siempre, bueno, todos hemos participado en licitaciones, ya sea como oferente o como demandante, y sabemos que tiene una parte técnica, y en esa parte técnica nosotros perfectamente podríamos introducir los elementos. Hay una pregunta de Jaime Pacheco, por ejemplo, dice, oye, pero que no sea solamente precio. Exacto. Bueno, si técnicamente, claro, si técnicamente no pasó,
O sea, porque nosotros le estábamos pidiendo algún elemento que también ahí, recuerden, siempre en las discusiones uno dice, no, vamos a obligar a que se compren a las pymes, las posturas, hay ciertas posturas que dicen, no, pero eso es el intervencionismo del Estado, etcétera, pero esa misma discusión, o sea, un poquito más educada en relación de cómo lo hacen los gringos, que efectivamente ponen mucha plata y mandatan, digamos, al Estado mismo. Un porcentaje vaya incluso, que hay un porcentaje que tiene que ir a las pymes. Y la ley de transformación, o sea, y hay leyes de transferencia tecnológica, si ustedes ven, o sea, nosotros todavía estamos como saliendo de la ley de propiedad industrial y modificando y como que estamos centrados ahí. Para generar el ecosistema hay que tener leyes de transferencia tecnológica, ¿ya? Y las leyes de transferencia tecnológica en el fondo lo que hacen es mover efectivamente al Estado a que genere desarrollo. O sea, toda la industria aeroespacial fue creada por la NASA, que era una agencia de gobierno, no fue creada, o sea, y la novedad para los gringos es la aparición de Elon Musk y de Bezos y otras industrias, digamos. Es un Estado en sí mismo, eso tiene capacidad de transformarse en una especie de gran comprador, claro, y gran, ¿no es cierto? Es como un mini Estado dentro del Estado. Entonces, la pregunta es si nosotros, y ahí viene la evolución también, o sea, como yo creo que es súper importante lo que están haciendo como industrias, porque eso también es como los estados desarrollados, la relación público-privado es precisamente a través de las asociaciones gremiales, que son las que representan al grupo, digamos, al conjunto de visiones, y no obviamente a una empresa particular, y eso permite generar estas discusiones de personas y de grupos que están interesados en el desarrollo del país. Y ponerle la presión, o sea al gobierno de Jasna o al gobierno de quien sea, de que efectivamente hay algo súper simple, y ahí viene como ya la technicality, digamos. Las compras públicas innovadoras se hacen modificando la ley de compras, ¿ya? Y puede ser que modificando 2 artículos de la ley nosotros tengamos esto, ¿ya? Sea quien sea el gobierno, ¿ya? Y por lo tanto ahí podemos poner un énfasis a efectos de lograr esto. Lo que en el programa también ustedes pueden ver que en materia de defensa, o sea, se está planteando, claro, uno puede decir, oye, la industria armamentista, no, dicen, mire, ¿sabe qué? Vamos a promover que se le compren a las empresas que hacen ropa militar, ¿ya? Una cuestión súper simple, ¿ya? Pero empresas de ropa que sean las que abastecen al ejército, o que vendan insumos, no necesariamente tanques y aviones, porque eso es un poco más complejo, por motivos obvios, pero lo otro es más simple, ¿ya? Y lo que señalaba Rodrigo también, o sea, si vamos a tener data centers, vamos a tener industria aeroespacial, en lo básico, digamos, ahí la electrónica pasa a ser fundamental. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a generar la conversación? Y Rodrigo, me imagino, Víctor, te puede hacer una reunión con el gobernador para conocer el proyecto y ver cómo la electrónica puede tener ahí no sé, en la Universidad de Magallanes, digamos, si pueden generar alguna iniciativa para generar electrónica para este mundo, ¿sí? Para reparar, para cambiar un par de chips. Junto hacemos la reunión, ¿eh? Yo quisiera complementar algo también. Yo creo que también hay un rol también de las asociaciones también de tener una mirada un poquito más, yo creo que ya más educada, en el buen sentido de la palabra, de lo que hace o lo que puede hacer o no hacer un Estado con más herramientas. Porque claro, el moverse hacia este lado también conlleva riesgo, en el sentido de que tiene un Estado con más discreción, y que la típica pensada más completamente estática o muy desconfiada es, bueno, pero esto va a ser corrupción, esto va a ser amiguismo, pero ya el Chile está más desarrollado que antes, tiene más la gente que va a trabajar o que trabaja en el Estado, es que gente cada vez más capacitada y con más herramientas, y herramientas también de control, por otro lado. Entonces, uno puede, entonces estos apoyos o esta movida hacia una cosa un poco más estratégica, requiere también de soltar un poco el discurso de que aquí el Estado tiene que, como decís tú, comprarlo más barato, pero es una cosa por otra. Tenéis más garras, tenéis más posibilidad de discreción, pero necesitamos apoyo también del sector privado de dar esa posibilidad bien pensada, bien diseñada, pero para poder hacer estos movimientos. Porque si no nos vamos a quedar pegados típicamente a la discusión, esto es corrupción o libre mercado, no sé, ¿me explico? Necesitamos la industria requiere, debemos de un poco de darnos la confianza de que podemos hacer esto bien con la industria y para desarrollar capacidades, porque el startup también es tener capacidades para hacer cosas nuevas. Y si no se dan estas compras o este tipo de cuestiones, no van a haber capacidad. De nuevo, se va a comprar todo afuera, como dicen ustedes, o es muy de corto plazo y no se generan estas miradas más de largo plazo. Perfecto, muchas gracias, Andrés y Jorge. Y para ir cerrando, pues ya estamos muy pasados, pero ha sido muy interesante. Quiero dejar ¿qué me fue?
Francisco ahí, el presidente de Chiletec, para que pueda comentar, digamos. Hola, ¿cómo le va? Bueno, Hola, hola Francisco. agradecerle a ustedes por el espacio, ¿no? Creo que es importante que existan esta disposición, no todos lo han tenido, de escuchar a un sector de la industria chilena que si pensamos que estamos en la sociedad de la información y del conocimiento, algo tendrá que decir la industria de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que se nos abra un espacio y más que preguntas, quería hacer un par de reflexiones porque pienso que ya están todos bastante cansados. Voy a tomar un par de minutos, ¿no? Yo creo que con el vino tuvimos las cepas y la tierra y el conocimiento y logramos hacer de la industria del vino chileno una industria respetada, reconocida, con crecimiento, con desarrollo, con todo. Con los salmones tuvimos los mares, los ríos, los lagos y el conocimiento, y también logramos, con todos los efectos secundarios que pueda tener, ¿no es cierto?, pero logramos posicionar los salmones chilenos. Entonces, si tenemos tecnología, si tenemos conocimiento, ¿qué tenemos que hacer para impulsar esta industria que se puede transformar en un motor más del crecimiento de la economía del país? Significativo, porque profesionales hay, capacidad de innovación hay. Ahora, yo entiendo que no se le puede pedir todo al Estado. No soy de los que dice, oye, si el Estado no me otorga un programa, no voy a innovar. No, si quiero innovar, lo voy a hacer. Ahora, el Estado podría facilitar la cosa, sin duda, ¿ya? Pero ese es otro tema. Ahora, a mí me preocupa el Estado, y entiendo, y he escuchado los programas, normalmente le doy un tiempo a entenderlos, a leerlos, y todos tienen súper buenas intenciones. Sin embargo, cuando ya se instalan, si es que la cabeza, me refiero a la presidencia, no tiene la convicción de que los temas son relevantes y que hay que sacarlos adelante, y si el equipo que está detrás no es un equipo competente, con una mirada holística, con alguien que refleje y traiga las buenas prácticas o las experiencias de otros países, termina finalmente peleando con la pelea corta, la pelea chica de que hay que sacar esta licitación, de que hay que modificar esta otra, y todas las iniciativas son de corto plazo, y finalmente terminamos malgastando un presupuesto significativo en instituciones que lo que hacen en el fondo es replicar gastos que para la industria puede ser bueno, pero para el país es malo, ¿no es cierto? En proyectos que sumados entre sí no suman un proyecto relevante, ¿ya? Entonces, allí pienso que la convicción, aparte del programa de gobierno, tiene que estar en la cabeza que está dirigiendo y en las competencias del equipo de trabajo, y después apoyarse en los pilares que efectivamente el Estado propone, ¿no? La ley de transformación digital sin duda es un buen insumo. Está mal planteada, tiene algunos errores, qué sé yo, la forma de medir no es la más adecuada, pero sí ya nos otorga un instrumento para sacarlo adelante. La institucionalidad que tenemos no tiene las atribuciones, no tiene las competencias, no tiene el presupuesto para implementar la ley. Entonces, pienso que allí, ¿no es cierto?, se deben hacer cosas. Y trayendo algunas experiencias de otros lados, ¿no? En Uruguay, en Costa Rica, yo conozco de cerca, estoy apoyando a Costa Rica en esto. En Costa Rica no se hace nada que no tenga que ver con modernización del Estado o transformación digital si es que no se involucra la CAMTIC. Y la CAMTIC tiene, que es como la ACTI, la Chiletec, ¿no es cierto?, nuestra, que tiene un puesto en todas las definiciones que el Estado toma respecto de las definiciones tecnológicas. Y importante porque conoce lo que está ocurriendo en el mundo privado, tiene la representación, tiene la mirada, puede levantar advertencias, puede generar caminos. No saben lo que cuesta, ¿no es cierto?, a las empresas, por sobre todo, querer reunirse y presentar alguna idea a quienes están encargados de transformación digital del Estado. Nos cuesta incluso como asociación gremial a veces sentarnos en la mesa para que nos escuchen. Nos cuesta como asociación gremial proponer temas tan simples como que le bajen la restricción a el acceso a los expedientes judiciales, porque está el acceso personalizado, por lo tanto solo puedes tener un acceso. Y resulta que hoy día tenemos acumuladas montones de causas, ¿no es cierto?, que no se pueden tratar por las empresas especialistas que tienen desarrollado su tecnología para abordar más de una causa a la vez, porque no nos reciben, ¿ya? Entonces, creo que se pueden hacer no lo muchas reciben, cosas. no son recibidos ni siquiera. Bueno, no son recibidos. El punto es, hay muchísimo que se puede mejorar en el día a día, escuchando a quienes están allí y que conocen los temas. Se puede hacer muchísimo si es que la cabeza que se instala
tiene la convicción de que el tema es, ¿no es cierto?, de una sociedad que cambió, que es un tema de información y que es un tema tecnológico. Y por otro lado, mucho énfasis en las plataformas. Y las plataformas, si no tenemos nada que montarle encima, no sirven, digamos. Entonces, ¿cómo generamos esa capacidad para montarle cosas de valor encima? No tengo preguntas, solo tengo esto y llegué tarde, les pido disculpas, estoy en otro lado, pero lo pude resolver. Agradecerle de nuevo al espacio y dejar esas reflexiones, ¿no? Se pueden hacer y Chile lo necesita. Vamos a recibir un país producto de la pandemia y de malas gestiones en muy difícil situación y va a requerir de mucho esfuerzo y la tecnología puede aportar. Hay un ejercicio que hizo la Contraloría General de la República en Costa Rica y el ejercicio dice lo siguiente: si logramos hacer interoperar a instituciones que están en un mismo dominio de información, o sea, las de salud, las de educación, si logramos hacer interoperar entre ellas, el aporte al PIB, producto de los ahorros que se generan, es del orden del 3.5%. Si logramos hacer interoperar a las instituciones del Estado completas, integradas, el aporte al PIB es de casi el 8.5%, producto de todos los ahorros. La apertura está, ¿no es cierto? Entonces, allí hay una fuente, ¿no es cierto?, no solo de optimización en el uso de los recursos, sino que además de una forma de lucirnos como país. Eso es la tecnología, eso es lo que podemos hacer, darnos un espacio, ¿ya? Gracias. Si yo pudiese hacer solamente una pequeña acotación por el lado, al menos más mío, de esta primera como inquietud que yo comparto, de que si la cabeza no está comprometida con esto, de nuevo, se queda todo en el tintero, en cierta forma. A mí me ha tocado participar en un par de gobiernos y en un par de programas. Y yo la primera vez que estoy viendo de que hay como compromiso de interés real por este tema. Y ponerlo más allá que un capítulo abajo en el programa y que después pasa a ser un espacio pequeñito en el gobierno. Yo creo que hay interés real en el tema, hay preocupación real por los desafíos que hay para adelante y que tiene que estar involucrada la tecnología y la innovación desde la cabeza, no solo en este caso de la persona que puede ser presidente o presidenta, sino en el caso nuestro, las conversaciones con el lado más económico del programa, que en general siempre este tema queda a un lado, están bastante comprometidos con esta área. Se puede no, claramente uno no puede asegurarlo, pero yo creo que hay hoy día una ventana, dado lo que nos ha pasado y dado lo que se nos viene, de mayor posibilidad a este tema, y en serio. Eso por Andrés, perdona que te interrumpa, pero quiero aprovechar lo que estás planteando para decir, normalmente desde la tecnología hablamos desde la perspectiva del costo. Si empezamos a hablar desde la perspectiva del beneficio generado, les aseguro que podemos avanzar muchísimo más. De acuerdo. Y ahí un planteamiento respecto a los desafíos del rol de la tecnología. Yo me pregunto si es que un futuro gobierno les llega a plantear, a decir, miren, hablando de minería, de lo que se hizo en vino, lo que se ha hecho en acuicultura, claro, el desafío hoy día es cómo mantener la competitividad de esto, pero con un objetivo verde así ambicioso. ¿Y cómo le metemos tecnología a esto? Y el Estado se va a poner con lo que tenga que ponerse para llegar a ese objetivo, desde el punto de vista de innovación. Si la industria tiene interés de subirse a ese carro desde el punto de vista de, bueno, tenemos que ocupar transformación digital y transformación productiva desde la tecnología para llegar a ese objetivo de lograr no sé, que los salmones, de alguna forma, tener monitoreo, trabajo medioambiental, uso de información para que realmente bajen el nivel de uso de antibióticos o mejores vacunas o mejor uso del agua, etcétera. Y puede que mucho de la innovación termine yendo hacia cómo se transforma una industria desde la tecnología. Andrés, déjame hacerte un comentario. Creo que eso puede ser muy potente. Déjame hacerte un pequeño comentario, porque estamos en varios proyectos trabajando en el sector agrícola de cómo optimizar el uso del agua a través de la tecnología. Es decir, estamos metidos en eso y nos interesa enormemente, obviamente. Hemos estado en conversaciones, por lo menos la IE, con el FIA, el Fondo de Inversión Agrícola. Yo estoy de acuerdo. Para trabajar en eso. Pero mi punto es que yo creo que y aquí lo que hay que hacer no solamente es un trabajo con el FIA y un trabajo, no digo del lado de ustedes, también del lado pensando en si uno estuviera en el Estado, sino que de plantear esto con el FIA, con la Corfo, con la NID, con INDAP, con todo, decir, ok, aquí hay una cosa coordinada para que entre todos, y esto tiene un tema, esto lo usamos a 20 años,
que el Estado se compromete a 20 años con este tema, no a un fondito del FIA para que esta cuestión ande, y con metas, y con responsables, y con presupuesto, y con industria adentro. Yo creo que eso puede, yo creo que eso puede dar un horizonte distinto. Esa es mi esperanza, al menos. 100% de acuerdo, y por lo menos cuenta, yo creo, con todos los que estamos acá y la industria asociada, porque es por eso que lanzamos la cuestión de tecnología chilena, es justamente para movernos y lograr una cuestión a largo plazo, no es una cuestión de... Yo creo que es la única forma. Más de la Corfo, va mucho más allá que eso. Mucho más allá de la innovación, es un tema también de otros ámbitos que tienen que estar también. Bueno, para allá, allá tenemos el corazón puesto, por lo menos. ¿Ah? Efectivamente. Avancemos hacia allá. Ok. Bueno, yo creo que un buen ejemplo, Andrés, lo que está pasando probablemente, esperemos que pase con el hidrógeno verde, ¿no? Sí. Ojalá sea un buen ejemplo eso de innovación por misiones, etc. Oye, aprovecho, ya estamos, pero archivasado, pero estuvo súper interesante y les agradecemos a Andrés, a Jorge, a Rodrigo, y no sé, alguien más del equipo, parece que está Juan Pablo, no sé si es del equipo también usted, también estuvo presente aquí. Juan Pablo, ¿qué tal? Por habernos escuchado, por habernos presentado el programa y por haber estado disponible para discutir todos estos temas junto con los presidentes de las naciones gremiales que estamos aquí presentes.